Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos a el episodio número 7 de Ida y Vuelta. Jovel Álvarez, saludos. How. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Muy contento porque hemos tenido bastante recepción del programa, ¿no? Nos ha ido bien, la gente tiene buenos comentarios, también hay uno que otro insulto, entonces eso son buenas señales. Eso es pura retroalimentación. Y ya detectamos algo, Jovel. Nosotros empezamos este proyecto, este es el comentario preliminar antes del episodio de hoy. Comenzamos este proyecto pensando en hablar de todo, un poco, ¿no? Sí. Pero nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado a lo largo de estas 7 semanas de que ustedes quieren que hablemos de política. Ustedes son unos expertos en la política y sobre todo de política venezolana, pero de política en general. O sea, no quieren que hablemos de estas cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque los episodios donde nos hemos salido del tema, por ejemplo, la semana pasada, en el caso de la ida, con el tema de influencers, redes sociales, bueno, parece que no gustaron mucho, pero no importa. Eso también es bueno porque nos permite medir cuál es digamos, el temario que ustedes quieren. Entonces, bueno, Sí. como es política, vamos a aprovechar una coyuntura que tiene que ver con un aniversario, primer aniversario, de algo que se ha producido esta semana, Joel, y es el primer aniversario del intento de hacer entrar la ayuda humanitaria desde Colombia, y decían de Brasil también, que la gente no recuerda eso, por la parte sur de Venezuela, hacia Venezuela. Es decir, el intento de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela como ese primer momento en el que toda esta línea argumentativa que planteó Juan Guaidó después de que se juramentó como presidente encargado de la República en enero del año pasado, se concibió como la primera gran acción a términos, digamos, efectistas, a términos prácticos también se pensaba que era la primera gran acción masiva de Juan Guaidó, además acompañado de la gente y todo lo demás. Se ha cumplido el 23 de febrero, Jovel, el primer aniversario de este intento fallido en toda regla, porque nosotros pensamos, yo creo que me incluyo allí, no sé si te pasó a ti también, que estuviste en el sitio de los acontecimientos, que quizá ese día se había fracasado, pero que en los días posteriores se iba a producir. Y si no se iba a producir, yo llegué a pensar que se iban a generar una cantidad de acciones que iban a llevar al incremento de la presión desde afuera hacia adentro, en el caso venezolano. Y eso, bueno, es parcialmente cierto a esta altura del partido porque las acciones que uno podría pensar que se iban a producir, que eran acciones, por ejemplo, de retaliación por parte de los países que habían prestado o que habían surtido la ayuda internacional para Venezuela, no llegaron nunca. Desde el punto de vista militar nunca llegaron. Desde el punto de vista incluso de las protestas y de los nuevos intentos, nunca se produjeron. Ese día murieron los intentos de hacer entrar ayuda humanitaria. Se quemaron hasta unos camiones en el puente, uno de los puentes que comunica Venezuela con Colombia. Y prácticamente allí quedó abortada esa intentona, ¿no? Entonces, bueno, Joel, tú que estuviste ese día creo que en el puente Tienditas, que es uno de los 3 que comunica a la frontera venezolana con Colombia, quiero que revivas esas memorias para nosotros, ¿no? ¿Qué pensabas tú, que eras un gran entusiasta y te entusiasmaste muchísimo con el caso venezolano desde antes de eso, pero sobre todo en esos días? ¿Qué espíritu percibiste en esos momentos cuando un grupo de gente trató de entrar a Venezuela, y qué percibiste después cuando se reprimió a la gente y no fue posible? ¿Cuál fue tu sensación al final del día con el caso de la ayuda humanitaria en Venezuela? Saludos. Hola, aquí estoy tomando nota porque justamente mientras lo vas diciendo, vienen cosas que no quiero pasar por alto, me vienen cosas a la cabeza. Y creo que esto tiene que empezar un poco antes. El 22 fue el concierto, ¿no? Y parecerá irrelevante e incluso tal vez frívolo. Sin embargo, creo que ahí ocurrió la primera victoria hasta ese momento, o sea, lo que nos hizo pensar que se podía ganar. Ahora, una vez que ha pasado un año, entonces ya todos sabemos que, bueno, Guaidó cruzó la frontera, parece que en algún punto se encontró con los rastrojos, no sé qué, ¿sabes? Ya la historia tiene muchos matices que en ese momento desconocíamos, tenemos muchos más detalles. En ese momento, nosotros no sabíamos que Guaidó iba a cruzar la frontera. Lo que nosotros teníamos entendido era que él, del lado venezolano,
iba a intentar recibir la ayuda humanitaria que se iba a intentar hacer pasar desde Colombia. De hecho, yo lo había expresado en ese momento, porque justo yo empecé mi podcast, No Soy Clark, hace un año también. Y entonces el primer capítulo lo hice antes de viajar a Colombia y el segundo capítulo en el aeropuerto de Bogotá y el tercer capítulo después del concierto. Si tú me escuchas después del concierto, eso era pura efusividad, absoluta seguridad de que iba a lograr pasar la ayuda humanitaria el 23 a raíz de que Guaidó pasa la frontera, que era algo que no teníamos previsto. Yo lo que había dicho en el podcast era, me da miedo que a Guaidó la guardia o los chavistas lo empujen el 23 al lado colombiano y entonces ya no puede entrar porque van a decir que violó la prohibición de salida del país que ya para ese momento tenía. Ese era el escenario que yo me hacía en la cabeza. Sucedió el 22, porque claro, en la transmisión internacional, quienes lo estaban viendo desde fuera, tenían más detalles de los que probablemente teníamos nosotros adentro, porque no teníamos transmisión, o sea, únicamente veíamos el concierto. Sucedió mientras estaba cantando Juanes, el cantante colombiano, que él detuvo la presentación 2 veces porque veía que había un movimiento justo en las primeras filas y le pedía a los de seguridad que por favor no movieran a la gente, que se calmaran, que él no podía seguir cantando así. Y bueno, volvió a empezar la canción 2 veces, me parece. Lo que estaba pasando, supimos pocos minutos después, era que estaban preparando el terreno porque ahí iban a poner a Guaidó, al presidente Abdo de Paraguay, a Sebastián Piñera y a Duque, que no sabíamos que estaban ahí. Y Almagro, me parece. Entonces, salen Chino y Nacho al escenario, y eso, bueno, fue una revolución, ¿no? Fue un momento muy emocionante. Y son ellos, es Nacho el que anuncia a la gente que estaba ahí que Guaidó había llegado. Eso fue una locura. O sea, eso fue el momento en el que sentimos como colectivo ahí, creo que éramos 750,000 personas, sentimos que la batalla estaba ganada. Porque Sí, si Guaidó se había atrevido a cruzar la frontera, era porque debía tener una estrategia absolutamente contundente para el día siguiente. así es. Entonces, si tú escuchas ese podcast que yo grabé el 23 de febrero, el 22 en la noche, perdón, llegando justo del concierto, ahí vas a escuchar ese sentimiento, mucha emoción, mucha seguridad de que se iba a lograr el objetivo. Después, el 23 de febrero amanece, toda la expectativa altísima, por supuesto. Yo tenía que decidir si ir al puente de Tienditas o al Simón Bolívar. Cuando veo que Dania Chirinos está en Tienditas, decido ir a Tienditas, que yo estaba quedándome muy cerca de ahí. Te diría que una de las últimas casas de Colombia, de hecho. Y entonces me voy al puente, llego, veo un montón de corresponsales, recuerdo uno de la agencia BOA, por ejemplo, a La Voz de América, que tenía chaleco antibalas, yo no tenía chaleco antibalas, por supuesto, pero bueno, todo eso generaba un clima de alta expectativa. Estaban todos los medios internacionales que te puedas imaginar, ahí estaban transmitiendo, esperando a Guaidó. Mientras esperábamos, llegó Luisa Ortega Díaz, yo salí corriendo para hacerle algunas preguntas, le pregunté porque es que, imagínate, obviamente le preguntábamos, ¿va a pasar la ayuda humanitaria? Y ella te decía, no, yo no puedo decir, hay que esperar. Y mi pregunta en ese momento era, ¿cómo se siente usted como venezolana de estar aquí y de saber que podría regresar hoy a su país? ¿No? Fue una pregunta orientada hacia lo humano, porque en ese momento la emoción me hizo obviar el hecho de que era una criminal. Y entonces, no, y aparte no A estaba tan todas envuelta. estas, Joel, el espíritu de cuerpo colectivo era, ya la batalla está ganada. Sí, era mucho en ese sentido. Y además, hasta ese punto, yo recuerdo que la tarde anterior yo entrevisté a Idania Chirinos estaba cantando Juan Luis Guerra, me acuerdo todavía, en el concierto y nos perdimos esa presentación de Juan Luis por estar hablando. Y yo le pregunté a Idania Chirinos, ¿usted cree que Leopoldo López está detrás de todo esto? Y ella dijo, sí. Y todos estábamos seguros de que era así,
pero eso producía confianza en ese momento, ¿sabes? Decíamos, por lo menos está Leopoldo detrás de Guaidó, no está solo. En ese momento, digamos que Leopoldo era visto como algo más positivo que otra cosa, hasta ese punto. Yo creo que eso hasta el 30 de abril. Pero también en ese punto estaba María Corina todavía María Corina básicamente hizo una gira por Guaidó, por distintas ciudades, estuvo en las marchas de todo el mes entre el 23 de enero y el 23 de febrero. Creo que incluso desde poco después del 10 de enero, María Corina se acercó a él, o sea, estuvieron juntos. Entonces en ese momento lo que veíamos era una unidad en la oposición idílica, o sea, algo que se había aspirado a tener durante mucho tiempo y que no se había logrado. Y entonces, a ver, todo parecía estar puesto para la Joel, victoria. y cuando Guaidó se monta, yo lo recuerdo porque creo que alguien lo enfocó, hubo una toma, un primer plano. Cuando Guaidó se monta en uno de los camiones a conducirlo, creo que lo condujo un trecho nada más, luego se bajó, de la ayuda humanitaria, yo dije, nada, aquí esto no hay quien lo pare porque además no lo pueden tocar, porque además es el presidente encargado reconocido por tantos y tantos países, y si él va manejando uno de los camiones es porque eso va a pasar. Y si no pasa, bueno, aquí, como decimos en criollo, ay, 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 aténganse a las consecuencias porque aquí lo que viene es grande. O sea, yo pensé, yo concuerdo contigo, yo pensé como venezolano que eso estaba listo. Sí. Pero bueno, no fue así, ¿no? Las horas, ¿cómo viviste el tránsito de esa emoción de pensar de que todo estaba listo a una especie de desilusión, me imagino, o el donde, mira, no va Terrible. para ninguna parte? Yo vi un podcast tuyo, yo vi uno de los videos tuyos cuando estaba en la plena reyerta en uno de los puentes, tú grabando creo que por debajo de un puente metido, Debajo de un puente. con un Eso, micrófono con el celular. sí, sí, bueno, eso no fue ese día, eso fue un día después, me parece, porque el conflicto siguió. Yo ese día Siguió. estuve todavía en tienditas, me quedé ese día lo pasé con Camila Canaval, la presentadora, y con el equipo de Guaidó. Uh -huh. Y entonces, a ver, sí fue un tránsito muy interesante. Te puedo decir, por ejemplo, no quiero dejar pasar el hecho de que estaban ahí en ese puente, estaba todo el mundo, estaba Diego Arria, estaba Julio Borges, estaban periodistas, bueno, los que te puedas imaginar, ahí estaba Orlando Avendaño, a quien yo no conocía, de hecho ese día no lo saludé ni nada, pero los dos estábamos ahí. Estábamos muchos periodistas. Yo tenía, te voy a decir, tal vez incluso la pregunta que yo le hago a Luisa Ortega responde al hecho de que yo en realidad tenía un mes o un mes y medio de haber empezado la cobertura del tema de Venezuela. Y justamente con la efusividad de Guaidó, lo que en mi mente cabía en ese momento era únicamente la, la posibilidad del triunfo, ¿no? El anhelo del triunfo y esta unión de todo, o sea, que estaba toda la oposición aparentemente unida y además estos factores de chavismo disidente, o sea, parecía que de verdad las cosas estaban dadas para triunfar. Por eso es que yo viajé a Cúcuta y me lo pagué eso no salió en ningún medio. O sea, todo eso fue gasto mío absolutamente. Tu podcast era absolutamente personal, tú lo difundías a través de un canal que tú sostenías, que tú Sí, arrancaste con tu esfuerzo. Yo recuerdo sí, esa parte. sí, sí, o sea, eso era todo mío. Todo fue un gasto que yo hice y que, a ver, no recuperé, pero yo estaba convencido de que yo quería vivir eso, pues, o sea, yo quería estar ahí, ser testigo de ese quiebre militar que prometían, bueno, no sabíamos cuántos militares iban a pasar a la frontera. Te puedo decir que fue muy impresionante ver a los militares pasar la frontera, porque llegaban, tiraban las armas y se entregaban, porque yo como costarricense no estoy acostumbrado al concepto de los militares, o sea, eso para mí es muy, muy difícil de asimilar, pero el concepto de un militar que se entrega es impresionante. Tenemos todas las críticas, o sea, súper sustentadas de decir, estos fueron unos criminales, violadores de derechos humanos, eso es cierto, pero en ese momento creyeron, ¿no? Y en ese momento intentaron dar un paso correcto, que yo tampoco creo que haya que minimizar, y bueno, ellos también se vieron traicionados. Aquí, sobre esto que decías del puente, de cuando él se sube al camión, también a mí me impactó. Creo que no iba conduciéndolo, yo creo que él nada más se puso como en la ventana, iba así pegado. Pero esos camiones salieron de tienditas para los otros puentes. Guaidó estuvo en ese subido así como 2 minutos, se bajó y luego entró a la oficina donde estaban los otros expresidentes
Probablemente si Guaidó hubiese ido al puente Simón Bolívar en uno de esos camiones, tal vez el caso habría sido otro. No sé si más violento, no sé si habría pasado, no sé No qué lo habría saben. ocurrido. Pero no fue lo que ocurrió. Lo que sucedió fue que él estuvo solo para la foto en ese camión y después se bajó y entró con el resto de presidentes, y Almagro estaba también, y el canciller de ese momento de Colombia, que era Carlos Holmes Trujillo, entraron pues a su situation room, ¿no? Estuvimos esperando todo el día. Se nos decía que iba a haber una conferencia de prensa. Había muy poca noticia de qué estaba pasando en los otros puentes porque le parecía que desde el día anterior el chavismo había colocado unos inhibidores de señal que alcanzaban esa zona todavía, y entonces teníamos poco internet, pero íbamos sabiendo poco a poco que, que, a ver, que los camiones estaban en los puentes, que estaban intentando pasar, que había pelea, que había gases lacrimógenos, y luego llegó la noticia de que habían quemado unos camiones. Eso fue impresionante, la reacción de los periodistas. Hubo una conferencia de prensa, no recuerdo la hora, tengo la impresión de que fue cerca de la 1 de la tarde, en la que Guaidó, o sea, la pregunta que tenía yo como reportero, que tenía, bueno, pues Camila como presentadora y figura pública que estaba ahí esperando indicaciones porque todos queríamos pasar, el equipo de Guaidó con el que yo estaba, la pregunta que ellos tenían era, ¿a qué hora vamos a pasar? ¿Y por dónde? Entonces, cuando, cuando va avanzando la tarde, empezamos a decir, parece que tal vez no, a ver, o sea, no se está moviendo esto lo que esperábamos, qué curioso. Bueno, llega el momento de la rueda de prensa y veo a Fabiana Rosales. Y entonces yo le digo a Camila Canaval, mira, ella es la esposa de Guaidó. Entonces Camila va, la abraza, se quedan hablando unos minutos, y Camila, cuando Camila termina de hablar con Fabiana, se da la vuelta y nos dice a mí, y bueno, al equipo de Guaidó que estaba ahí y a mí, se voltea y nos dice, no sé por qué, ellos sí saben, pero ya no vamos a pasar. Ay, Dios mío. Y entonces, bueno, imagínate tú que esa noticia te la de Camila, ¿no? O sea, que esa mujer estaba esperanzada a más no poder. O sea, Camila es una mujer Muy muy enérgica. entusiasta, muy enérgica, ella estaba totalmente, mira, muy pocos, ninguno, casi ningún artista o conductor de los que estuvo en el concierto se quedó. Ella se quedó ahí, eh, y eso yo lo valoré mucho, por eso yo le dije que quería seguirla para escribir una crónica que escribí, pero no he publicado, sobre lo que fue ese 23 de febrero, pensando que, bueno, pues que si cruzábamos la frontera, yo quería cruzarlo con alguien que llevaba varios años fuera, ¿no? Bueno, esa era mi idea. Y cuando Camila nos dice eso, ella incluso estaba moviendo el vuelo, había llamado a su esposo para decirle, mira, necesito que muevas el vuelo porque ella regresaba en la noche a Miami, tenía que hacer escala en Bogotá, ya había llamado a su esposo para que moviera el vuelo porque ella quería quedarse para pasar la frontera. Y cuando Fabiana le dice eso, Camila vuelve a llamar a su esposo y le dice, mira, no muevas el vuelo porque ya me voy a ir. Y Qué en ese momento, a mí se me fue el ánimo al suelo, me quedé. Bueno, Camila dijo, si algo pasa, si esta decisión cambia, díganme, si yo estoy en el aeropuerto me salgo, pero yo me vengo, yo quiero estar aquí. Fue muy triste ese momento, muy triste. Yo me quedé todavía con un miembro del equipo de Juan Guaidó, a quien conocí ese día gracias a Camila y con quien todavía tengo cierta cercanía. Estuvimos hablando y en un punto, porque nosotros no nos dábamos cuenta de que afuera del puente había muchísimas personas también esperando pasar. Nos dijeron que eran muchas, recuerdo que eran como 30,000, una cosa así, tal vez eran más, no recuerdo. Nos acercamos, no recuerdo quién fue el que les dijo a la gente que no iban a pasar. Y bueno, imagínate lo que fue eso, la gente gritando que querían pasar, y esta gente les decía, nosotros no podemos comprometer a la policía de Colombia de esta manera, si nosotros pasamos nos van a matar. Eh, entonces, a ver, el ánimo fue cayendo conforme pasó la tarde, después llegó el comunicado de una rueda de prensa del canciller Holmes y de Luis Almagro, en la que anunciaron, nosotros no sabíamos, nuevamente por las limitaciones de Internet, que Maduro había roto relaciones diplomáticas con Colombia y que pedían que entonces el equipo diplomático cruzara la frontera lo antes posible.
Y, eh, y bueno, así fue transcurriendo la tarde hasta la noche, cuando ya entendimos que no iba a ocurrir nada. Y bueno, así fue como transcurrió ese 23 de febrero. El 24 por la mañana yo fui otra vez a la frontera, tenía una entrevista con el obispo de Cúcuta, porque quería hablar un poco sobre la labor que estaba haciendo la iglesia ahí, que es increíble. Y no, el mismo obispo estaba muy tenso, muy, muy tenso, estábamos muy preocupados porque se respiraba una tensión que justamente, como decías, te hacía pensar que podía haber una escalada de las medidas que pudiese tomar la comunidad internacional de afuera hacia adentro. Y eso, Y ¿no? lo que ocurrió, Jovel, es que luego esto se fue disolviendo. O sea, lo que ocurre en los días siguientes es que persisten unos focos donde la mayoría de muchachos que, bueno, que estaban indignados por lo que allí estaba ocurriendo, que tenían todo el ímpetu del mundo porque quieren cambiar a su país, quieren cambiar el mundo, esa cosa que uno tiene. Bueno, persisten allí un par de días más, Sí, pero como 2 o 3 empiezan a días. disparar, empieza toda esta cosa, la dirigencia política desaparece, se va Sí, desvaneciendo hasta un punto en el que es prácticamente nula. De hecho, yo conozco gente que estaba allí y que no estaba tirando piedras, sino que fue por gente de ONGs, este tipo de cosas. Fue para allá por motivación propia, e incluso se pagaron sus viajes, no estaban, y el espíritu que recogían de las últimas horas y de lo que ocurrió después era de total desorganización, Joel, que nadie sabía qué iba a pasar y por qué. Nadie sabía por qué había pasado lo que había pasado, que era en la no entrada de la ayuda, la no persistencia de hacer entrar la ayuda, y tampoco sabían luego qué es lo que estaba ocurriendo cuando los focos persisten y donde mucha gente quedó expuesta sin la protección de ningún dirigente político, por supuesto. Yo no puedo decir que Guaidó es responsable de que una persona vaya y entonces le hubiesen dado, por ejemplo, un tiro o todo lo demás. Pero se supone que hay una dirigencia política que es la que había convocado unas actividades que había insuflado el ánimo dentro de la población de que ese día se iban a producir transformaciones, de que se iba a producir un hito en la historia reciente de Venezuela, y eso no ocurrió. ¿Cuál es la sí. lectura un año después, Jovel? Yo quiero adelantar un resumen muy breve después de este recuento que tú has hecho. Mira, un año después lo que vemos es, como tú dices, hay cosas que no conocíamos en ese momento, ni siquiera en los meses siguientes, sino que los conocimos después, mucho después. Por ejemplo, los escándalos asociados al tema del financiamiento de la estadía de los militares, que es lo que revienta con ese reportaje Orlando en el Pan Am Post, con el famoso caso, que a él no le gusta que lo llamen así, pero así se terminó conociendo, como el Cucutazo, que es un escándalo que luego entonces incomoda incluso la representación diplomática que tenía Guaidó en Colombia, que era el embajador Calderón Berti, ya hoy fuera de funciones. No conocíamos, por ejemplo, el tema de cosas que se produjeron ese mismo día respecto de la dirigencia política, como el caso de Superlano, este tipo de cosas. Una cantidad, bueno, cosas que vamos viendo después como las actuaciones del Grupo de Lima, donde parece que el Grupo de Lima no estaba tan comprometido a elevar o escalar en las acciones como uno pensaba que estarían, por ejemplo, Piñera, por ejemplo, Duque, por ejemplo, todo este grupo de presidentes que estaban allí. Y el gran resumen para mí es, Jovel, que el chavismo se la jugó. El chavismo ese día se la jugó. El chavismo dijo, no me importa las consecuencias que esto vaya a tener, quizás porque tenían buena información del caso y probablemente sabían que todo lo que se había tejido en torno a las posibles retaliaciones si no entraba la ayuda era mentira, es decir, que Estados Unidos no iba a hacer nada más si la ayuda no era capaz de hacerse llegar a Venezuela. Y entonces ellos dijeron, bueno, bloqueamos esto y reprimimos el que hay que reprimir y nos la jugamos. Y un año después siguen en el poder, es la verdad. Sí. Un año después Hay, al- las retaliaciones no han llegado. Hay algo que yo quiero recordar que no es agradable para el círculo de Guaidó, estoy seguro, pero el New York Times sacó una reconstrucción con base en videos que decía que en realidad los camiones se quemaron por algunos, o sea, por accidente, por parte de manifestantes, Uh -huh. que no fue el chavismo el que quemó esos camiones. Ese detalle, por ejemplo, se ha pasado por alto todo el año y Guaidó sigue diciendo que el chavismo quemó la ayuda humanitaria. Pero tú qué crees, que es verdad lo que dice el Sí, chavismo, lo que dice el New York Times o lo que dice Guaidó, que es que lo quemaron los guardias. fíjate que yo me gustaría tener elementos para poder decir que fue el chavismo, porque tampoco me extrañaría que hubiesen sido capaces de algo así, pero la reconstrucción que hace el New York Times demuestra muy bien que no, que eso fue un accidente por parte de un manifestante que lanzó un objeto que estaba prendido y finalmente que consumió
uno de los camiones. Yo creo que, porque las imágenes científicamente me demuestran que fue este manifestante. Claro, no sabemos si este manifestante, como había tantos agentes libres, no sabemos si era Claro. del entorno de lo que comandaba, se supone que comandaba Guaidó, o era un radical libre, como le llaman. Eso, Pero en todo caso, lo que tú o si estás era un diciendo es que el New chavista York Times infiltrado, o si era es, un bueno, chavista como que se infiltrado, infiltró, no podía lo ser. sabemos, pero Sí. lo que en todo caso tenemos certeza, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, es que la bomba Molotov habría salido desde Colombia hacia el lado venezolano, es decir, del lado de quien estaba supuestamente pretendiendo entrar, haciendo entrar la Sí, ayuda. Ese es un caso, como tú has dicho, que nunca fue esclarecido. sí. Y yo creo que es muy lamentable, Joel, porque hay dos fechas características del año pasado, y tú vas a coincidir en esto, el 23 de febrero y el 30 de abril. Son dos intentos fallidos en dos vertientes distintas, ¿no? De la lucha. La primera, creer, bueno, las dos más o menos creen, parten de lo mismo, ¿no? De que es que el régimen tiene sentimientos morales, es decir, de que el chavismo tiene remordimientos, este tipo de cosas. Pero sobre todo el 23 de febrero era creer eso, de que el chavismo tenía una especie de remordimiento moral, de que, oye, mira, unas medicinas que son y no las vamos, ¿cómo no van a ser capaces de dejarlo entrar a Venezuela? Y si no las dejan entrar, de hecho, tú has narrado tu experiencia desde el sitio. Yo ese día estaba en la emisora y yo estaba absolutamente seguro de que eso entraba, porque yo estaba en un operativo especial y yo lo que le decía a los anclas que estaban allí, fuera de micrófonos y todo, me le digo, no, es que si no lo dejan entrar, imagínate las consecuencias que vienen. Entonces había informaciones de unos buques que supuestamente estaban orbitando por el Caribe, no sé, de las fuerzas navales norteamericanas y tal, de la Marina. O sea, y eso era pura mentira, o sea, no había nada más allá. Es el caso que hoy tenemos que ver. Pero sí, yo creo que fue partir allí de una falsa premisa de que el chavismo tiene sentimientos morales, de que hay remordimientos, y el chavismo la supo calcular muy bien, si es que la calcularon, si es que no fue una jugada, digamos, de lo que llaman los gringos un Holy Mary, ¿no? Que los gringos ellos tienen como en el fútbol americano, cuando están perdiendo, tratan de hacer el touchdown, entonces lanzan allá al final del campo a ver si hay alguno por allá que la agarra y marca el touchdown. Bueno, el Holy Mary es eso, bueno, lanzo con el Ave María a ver si le cae alguno allá y la agarra. No sé si el chavismo tuvo eso o tuvo un cálculo racional de lo que realmente iba a ocurrir, que es que no iba a ocurrir nada porque no había más nada detrás de lo que se había prometido. Pero ese fue un gran hito, el 23 de febrero del año pasado en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que todo eso algún día lo sabremos cuando esto se acabe y cuando estos tipos estén presos y alguno decida dar una entrevista y entonces cuente cómo eran las cosas. Pero de momento no, yo tampoco sé decirte eh, si Guaidó, ¿sabes qué fue exactamente lo que hizo Guaidó reunido con esos presidentes ahí? Si, por ejemplo, le pidió a Sebastián Piñera que interviniera y Sebastián dijo que no, si le pidió a Duque y Duque le dijo que no. No sé si Paraguay tiene fuerzas armadas, no tengo, pero yo no sé qué pasó, ¿no? A ver, Bolsonaro, porque hablamos de Bolsonaro, Colombia, pero en Brasil no ocurrió nada, en Brasil fue peor, en Brasil no sí, hubo ni escarceos, nada. En sí, Brasil, que Bolsonaro, uno también pensaba que porque ser un ex militar, por venir de una corriente dura, antichavista, pero desde el punto de vista retórico muy elevada, nada. Entonces, nada, sí, y dos presidentes como Duque y como Piñera, que son tradicionalmente en tiempos contemporáneos analogados a la derecha dura del continente, que eso quizás es una imprecisión, porque para hablar de derecha, y eso sería otro tema, pero que son fervientes antichavistas, uno dice, bueno, esta gente que estaba en el lado colombiano el día que era el día de la entrada de la ayuda humanitaria, iba a tomar acciones más contundentes, y por eso hablo de que ellos como integrantes o representantes principales del Grupo de Lima, mira, poco o nada, y de allí se fue desdibujando todo eso. Y bueno, hemos llegado así al final, Joel, de esta ida, de nuestro ida y vuelta número 7. En la vuelta vamos a hablar, entiendo, de Costa Rica y también de Venezuela. Seguimos hablando de sí, Venezuela. sí, sí, vamos a intentar hacer, ahora que estamos hablando, tal vez ya no me apetece tanto hablar de Costa Rica, pero bueno, en algún lado lo meteremos, pero creo que tenemos que hablar y hacer un balance sobre el momento actual, que lo que parece es que hay una insistencia en que se conforme un nuevo Consejo Nacional Electoral, entonces eso lo vamos a analizar, para dónde va este proceso.
Muy bien, bueno, gracias a todos por haber estado allí. Les esperamos la próxima semana en el episodio 8 de Ida y Vuelta. No se pierdan la vuelta, esta fue la ida del Ida y Vuelta número 7. La vuelta la consiguen acá abajo en el link de la biografía, en el comentario destacado, porque para ello tienen que entrar al canal de Jovel Álvarez, cuyo link, repito, está acá abajo. Bueno, sin más que decir, me despido, nos despedimos y hasta la próxima.